Hola y bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre la guerra que enfrentó a España con Estados Unidos. Retrocedamos en el tiempo hasta el año 1895 y vayámonos a la isla de Cuba. Imagínate la isla de Cuba en el año 1895. Pues bien, en aquel año hubo un levantamiento bajo el grito de Baile. Se trata de la insurrección que llevaría a la isla de Cuba hacia su independencia definitiva. Posteriormente, en el año 1896, se producía en Filipinas otro levantamiento, dirigido por José Rizal. Entre las causas del levantamiento de Cuba están, en primer lugar, el incumplimiento de España del Convenio de Zanjón. En segundo lugar, el hecho de que los cubanos percibieran a España como una potencia económica atrasada con respecto a otras potencias económicas de Europa. Y para los cubanos, España no podía absorber toda la producción de azúcar que se producía en la isla. Los cubanos consideraban, por tanto, que España era un límite a su expansión económica. En tercer lugar, también tenemos que considerar el creciente nacionalismo patriótico que se empezó a iniciar en Cuba. El levantamiento cubano se produjo en la parte más oriental de la isla, la zona más antiespañola. La insurrección fue dirigida por José Martí. En España, Cánovas del Castillo decidió enviar al general Martínez Campos para contener el avance de los sublevados, pero al no conseguirlo, sustituyeron a Martínez Campos por el general Valeriano Bayler. Este creó unas líneas fortificadas que dividieron la isla en tres sectores aislados, con el fin de dificultar el movimiento de las columnas rebeldes. A estas líneas se les llamó trochas. Valeriano Bayler consiguió reducir la resistencia de las posiciones rebeldes, pero no consiguió doblegarlos. La dureza de las operaciones hizo que Estados Unidos protestara. Estados Unidos se llegó a ofrecer como mediador en el conflicto hispano-cubano y se llegó a negociar con Cánovas del Castillo más autonomía para la isla. España se negó en rotundo. Estados Unidos eligió a un nuevo presidente, William McKinley, que protestó airadamente e incluso llegó a negociar con la regenta María Cristina sobre la compra de la isla. Estados Unidos quería comprar la isla por 300 millones de dólares. España también se negó en rotundo. La noche del 15 de febrero de 1898 se produjo en la bahía de Cuba el desencadenante del conflicto. El Maine, el acorazado estadounidense anclado en la bahía de Cuba, estalló. Sobre esa explosión hay varias teorías. Se descarta cualquier explosión exterior. La explosión tuvo que venir desde dentro y hay varias teorías. La más aceptada es que se produjo una combustión por el propio carbón, lo que hizo explotar al barco. Actualmente, como he dicho antes, se descarta que España atacara al Maine. Pero Estados Unidos no dudó en acusar a España de ese atentado. Ese fue el hecho que provocó que Estados Unidos le declarara la guerra a España. Así, el 25 de abril del año 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España. Al estallar la guerra, se produjeron en España días de entusiasmo patriótico. España creía en la posibilidad de ganar aquella guerra. Eso se debe a una prensa altamente sensacionalista e irresponsable. Los políticos sabían que España no estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos y no podía prepararse para enfrentarse a un país como Estados Unidos. Sin embargo, los políticos prefirieron enfrentarse a un enemigo desconocido antes que a una prensa altamente sensacionalista. Así fue como empezó la guerra entre España y Estados Unidos. Los primeros enfrentamientos entre estadounidenses y españoles se produjeron en el Pacífico. Nada más estallar la guerra, el almirante español Montojo dirigió sus barcos hacia la costa de Manila, donde había una batería
de cañones en la costa que deberían de proteger a los barcos españoles. Sin embargo, la superioridad de los acorazados de acero estadounidenses fue notoria. Tú piensas en los barcos españoles que eran de madera, tenían el casco de madera, frente a aquellos barcos estadounidenses que eran de acero. El día 1 de mayo, la flota española fue aniquilada por la estadounidense en la bahía de Manila, sublevándose Filipinas frente a Emilio Aguinaldo. En el Atlántico, la escuadra española, dirigida por el almirante Cervera, se trasladaba a Puerto Rico para proteger esta isla y la de Cuba. Pero mientras repostaba carbón en Santiago de Cuba, la flota estadounidense bloqueó a la española. Theodore Roosevelt, futuro presidente de Estados Unidos, aprovechó esta circunstancia y las tropas Ranger de Estados Unidos desembarcaron en Cuba, tomaron Caney y la Loma de San Juan y atacaron a la flota española en el puerto. La flota española fue aniquilada totalmente. Así terminaba la guerra. En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, que puso fin a la guerra. España reconocía la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a Estados Unidos. Por otro lado, España también vendió al año siguiente a Alemania las Islas Marianas, Palaos y Carolinas. Pero claro, esto es otro tema de otro vídeo muy interesante, ya que Alemania amenazaba a España con hacer lo mismo. O sea, quitárselo de la misma manera que Estados Unidos. Pero ya te digo, esto lo vamos a ver en otro vídeo aparte. Esta derrota tuvo en España una gran repercusión interna, ya que fue una crisis de conciencia. España antes de esta guerra tenía la moral muy alta. España era un país que había conseguido expulsar a los musulmanes y había conseguido conquistar gran parte de América. Los españoles tenían la moral muy alta, sabían que España económicamente estaba atrasada con respecto a otros países, pero era un país que había sido capaz de hacer toda una proeza, conquistando América. Pues bien, Estados Unidos, con esta derrota, lo que hizo fue ponerle a España los pies sobre la tierra. Por eso esta crisis fue un impacto en la conciencia de la sociedad y de la gente. Asociado a esta crisis hubo una generación de intelectuales conocida como la generación del 98. Algunos escritores como Unamuno, Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu o Benavente. Conviene decir que el año 1898 no fue el año en el que España resultó humillada por Estados Unidos solamente. Francia también fue humillada por Reino Unido en Sudán, así que existe un 98 francés. Y Portugal también fue humillada por Gran Bretaña cuando le disputó a los ingleses tierras entre Angola y Mozambique, así que también existe un 98 portugués. Bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.